La presente pandemia de COVID-19 nos ha puesto cara a cara con la necesidad de reformular nuestra manera de actuar. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Los invito este 16 y 17 de julio desde Meditación Argentina para participar en un congreso donde abordaremos de manera de apoyo del padre Stefano Cartaglia, mirada antropológica con Ana María de Salazar, mirada de la psicología transpersonal con Inés Olivero, desde la mirada de la psicología junguiana con Sergio Mancini, La cámara, vos de puedes sociedad. aparecer con cámara si querés. Nuevamente, 16 y 17 de julio, más información en la página de Instagram y de Facebook de Meditación Argentina o escribiendo a meditacionargentina@gmail.com. La presente pandemia de COVID-19 nos ha puesto cara a cara con la necesidad de reformular nuestra existencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Los invito este 16 y 17 de julio desde Meditación Argentina para participar en un congreso donde abordaremos esta temática, mirada espiritual. Stefano Cartaglia, mirada antropológica con Ana María de Salazar, desde la mirada de la psicología transpersonal con Inés Olivero, desde la mirada de la psicología junguiana con Sergio Mancini y finalmente desde la mirada de sociedad y empresa. Nuevamente, 16 y 17 de julio, más información en la página de Instagram y de Facebook de Meditación Argentina o escribiendo a meditacionargentina@gmail.com. Bienvenidas y bienvenidos todos. Romy, si querés ya podemos comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a todos, a todas, desde varios lugares del mundo. Gracias. Ahí hemos visto desde Ecuador, desde Estados Unidos, desde España. Así que muchas gracias. Hoy nuestro propósito es compartirles un poco cuál es el propósito de unirnos en Congreso los días 16 y 17 de julio para abordar un tema que quizás está en boca de todos. Hace mucho tiempo, pero principalmente con la enorme incertidumbre, ambigüedad, complejidad que trajo esta crisis, esta pandemia global del COVID-19, sentimos que requiere pasar de ser palabras vacías, ¿no? Cambio de paradigma. Lo encontramos en casi todo, ¿no? Vamos a cualquier reunión y sí, no, hay que cambiar el paradigma, hay que salir de la zona de confort, hay que perder el miedo a los cambios, hay que... Sí, pero ¿qué significa en castellano, en buen castellano eso? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo habitamos? La respuesta para mí, y creo que para los amigos y colegas que nos van a acompañar en este congreso, trasciende las palabras, necesita trabajarse, necesita actuarse.
No es lo mismo un mundo con menos de 1.000 millones de habitantes como lo era este planeta hasta el año 1800, que un mundo que se va acercando a los 7.000 millones de habitantes. Un mundo aislado, donde cada país y continente, ¿no?, que las noticias lleguen de un lado a otro podían tardar años, a un mundo interconectado en tiempo real. No es lo mismo un mundo que, solo por citar una estadística, en 2004 tenía 700 millones de automóviles y ya para 2016 tenía 1.200 millones de automóviles. Ahora debe andar por los 2.000 probablemente millones de automóviles. Sería como pensar, ¿no? Imagínense que yo estoy en casa y durante todo el día somos 5 personas y de repente, en un rato, pasamos a ser 30. Caen 30 invitados de golpe, ¿no?, para usar el mismo baño, para usar la misma cocina, para usar las mismas camas. Obviamente el comportamiento no puede ser el mismo, ¿no? Algo tiene que cambiar. Ese cambio, en lo particular, pienso que tiene que ver, ¿no?, con varias cosas que ya están ocurriendo. Por ejemplo, ¿no?, hemos vivido, quizá desde los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no?, y de los tiempos de los inicios del judaísmo, en una sociedad patriarcal, jerárquica, y estamos viendo que lo patriarcal comienza a sustituirse por algo más mixto, ¿no? Y la revalorización y lo importante de recuperar en una sociedad lo maternal, el sagrado femenino, esa cosa más cuidadora, intuitiva, versus, ¿no?, gestión por objetivos, vamos, ¿no es cierto?, a todo lo que sea tangible, y las consecuencias en el medio ambiente y todo lo que es más sutil no nos importa. Total, si no se ve, no existe. Ya Jesús decía, dichosos los que ven, o los que creen sin ver, ¿no? Pero nosotros necesitamos ver, y le damos crédito solo a lo que se ve. Y eso explica gran parte de esta crisis en la que estamos como humanidad. Vemos que lo jerárquico empieza a tomar formas más circulares, más comunitarias, más cooperativas, como una necesidad adaptativa. Entonces, yo creo que estamos en un verdadero momento, en términos cristianos, o en una verdadera oportunidad de conversión, o, para usar una palabra que usaban los antiguos griegos, metanoia, que significaba más allá de la mente, o un cambio de enfoque, cuando algo realmente no podemos seguir mirándolo de la misma manera que lo vemos. Hay un cuento en el mundo del coaching y del acompañamiento de personas, ¿no?, muy casero, pero que es bastante gráfico, ¿no?, que dice que una señora estaba cocinando un plato, ¿no?, que no estoy seguro en toda América Latina, viene de Italia, se llama peseto, y que el peseto es un plato que generalmente es una carne que se arrolla, ¿no?, una capa fina de carne, y se ata, ¿no? Y una vez que atada, luego, ¿no?, la señora, como siempre había hecho, le corta las puntas al peseto. Entonces viene la hija y le dice, mami, ¿para qué le cortas las puntas al peseto? Ah, no sé, hija, la abuela lo hacía así, me lo enseñó así, vamos a preguntarle a la abuela. Entonces van y le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué hay que cortarle las puntas al peseto? Ah, no, querida, le dice, yo le cortaba las puntas porque mi asadera era muy chica. Entonces necesitaba cortarle las puntas. Claro, la mamá hoy tenía una asadera mucho más grande, hornos más grandes, todo, pero seguía cortándole las puntas porque siempre se hizo así. Entonces, es ahí donde podemos pensar en tantas, ¿no? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo,
seguimos consumiendo alimentos ultraprocesados. ¿De dónde viene el ultraproceso? Bueno, en gran medida de la necesidad de transportar alimentos largas distancias, entonces agregarle componentes químicos y procesos para que ese alimento pueda recorrer una distancia sin descomponerse, ¿no? Una distancia larga. Claro, en aquella época quizá el conocimiento para fabricar estaba concentrado en los grandes centros urbanos y tenía sentido. Ahora me pregunto, hoy que el conocimiento viaja instantáneamente a través de Internet, ¿sigue teniendo sentido que comamos esencialmente veneno para poder consumir ciertos alimentos que podríamos perfectamente tener, en vez de grandes factorías a grande escala, pequeñas, en las pequeñas ciudades que cada uno haga? Total, podemos formar, tenemos otras capacidades para formar. Y creo que la pandemia me trajo mucho a esa reflexión, ¿no? Porque de alguna manera es un mensaje de Dios, de la naturaleza, como quiera que lo conciban, es un mensaje de, che, dejen de moverse de un lado para otro si ya no lo necesitan, dejen de transportar productos de acá para allá, porque el planeta no lo resiste. La huella de carbono, para ponerlo en términos técnicos, el daño que le están haciendo al planeta es infernal, y ustedes siguen cortándole las puntas al peseto. En vez de parar, dejar que opere esa metanoia, este cambio de modelo o de paradigma, y empezar a actuar de manera diferente. Es fácil decirlo, pero es dificilísimo actuarlo. Por eso creemos que justifica que nos encontremos estos 2 días para hacer foco en, bueno, cómo salimos de las palabras y le damos vida a esto. Lo encarnamos y pasamos a la acción. Entonces, me van a acompañar, o vamos a hacer un grupo donde va a estar Inés Olivero, que desde su formación en la psicología clínica y la psicología transpersonal, con quien hemos compartido, bueno, con todos hemos compartido, los que formamos este equipo, varios espacios de formación. Y vamos a ver un poco desde la mirada de la psicología transpersonal y desde todo el recorrido de Inés, la importancia de que el paradigma cambia bastante cuando, en palabras de otro autor que está bastante en boga ahora, que es Otto Scharmer, que es director de MIT, de la Cátedra de Cambio Social y Organizacional, ¿no? En vez de apuntar el telescopio siempre hacia afuera, hacia conquistar territorios, el espacio exterior, las profundidades del océano, empecemos a mirarnos a nosotros y empecemos a amarnos a nosotros. También va a estar Ana María Llamazares, que aquí está con nosotros, que es antropóloga, investigadora del CONICET, autora, como también lo es Inés, y que tiene un libro escrito hermoso, muy recomendable, que se llama Del reloj a la flor de lotus. De loto. Del reloj a la flor de loto habla de este viaje desde una conciencia lineal y newtoniana a algo más circular como la flor de loto y más cuántico, ¿no? Y un viaje también de la conciencia, esencialmente, que es esencial para comprender esto del cambio de paradigma. También va a estar nuestro querido Stefano, muchos de ustedes lo conocen, autor, sacerdote, que conjuga perfectamente a Marta y a María, porque él es párroco, es decir, tiene una tarea bien operativa y a la vez tiene los escritos contemplativos de los más bellos que haya leído y más profundos, además de sus buñuelitos todos los días por Instagram, que están buenísimos. Donde nos va a hablar desde la mirada contemplativa qué significa esto del cambio de paradigma, de trascender el yo. Y finalmente, Sergio, nuestro querido Sergio, amigo de la comunidad de décadas ya, calculo, a esta altura del partido. Tenía pelo Sergio cuando comenzamos a conocer. Y estuvo en Londres, y pasando tiempo cuando la comunidad tenía, o sea, Lawrence Freeman estaba no en Bombó, sino en Londres, en una casita, viviendo allí,
compenetrándose de la espiritualidad benedictina y de la espiritualidad de John Maine y de Lawrence Freeman. Hoy Sergio, en aquel entonces era sacerdote, hoy se ha desarrollado, él además es licenciado en filosofía y teología y se ha especializado en el tema de, podríamos decir, la psicología junguiana, y donde la noción de sombra, aquello que mandamos al cuarto de atrás por inaceptable, hoy se vuelve tan relevante, ¿no?, en el cambio de paradigma. Y personalmente, ¿no?, antes de darle la palabra, me gustaría empezar el diálogo, ¿no?, Inés, que me cuentes un poco acerca de la mirada desde esto del amor propio, ¿no? Porque en aquello de ama a tu prójimo como a mí mismo siempre pusimos los católicos y el cristianismo y el judeo-cristianismo el acento en a tu prójimo y no tanto en el a mí mismo. Y creo que algún dolor de cabeza y problema nos trae ahora aquello. Pero bueno, yo voy a tratar de dar desde mi campo de experiencia de empresa y más adelante sociedad, ¿no?, en mi vida. Bueno, un poco esto que estoy comentando, ¿no? De cómo lo aterrizamos, cómo ponemos juntos todo, la dimensión antropológica, espiritual, psicológica, emocional, en acción. ¿Sí? Obviamente con la ayuda de este equipo maravilloso. Entonces, me interesaba, ¿no?, hacer un diálogo para poder compartirles a todos un poco, que se lleven un saborcito de qué van a ser esas 2 jornadas, ¿no es cierto? Y por qué creemos que vale mucho la pena participar. Entonces, comenzar el círculo con Inés, porque este es un tema, creo que desde la mirada cristiana es muy central, ¿no? Adelante, Inés, cuando gustes. Okay. Y gracias a No, gracias a vos. Y la verdad que es muy interesante juntarnos para pensar en el cambio, ¿no? Y yo personalmente creo que el cambio que debemos hacer se inicia con el amor a sí mismo. Una, digamos, calidad de amor que ha estado evaluada en nuestra formación, por lo menos en los más grandes, pero creo que todavía sigue ausente en el verdadero sentido. La humanidad está viviendo un proceso alienante en el que nos deshumanizamos día a día al padecer sufrimientos que no son reconocidos y condenar y castigar las consecuencias que generan esos sufrimientos sin intentar acercarnos al corazón del ser humano que padece y hace padecer. Esto me parece que es fundamental porque no nos han amado, pero tenemos que aprender a hacerlo nosotros, a nosotros mismos. Y creo que este es el gran paso, ¿no?, para salir del dolor y entrar en el amor. El dolor se produce desde el abandono, el desinterés, la indiferencia, la incomprensión, el destrato, que producen miedo, agresión, ira, violencia, corrupción, indiferencia, anestesia. Porque la persona no amada es aquejada de una pena antigua y eso hace que diga cosas que no son pertinentes, que haga cosas que no dan resultado, que no pueda hacer frente a sus problemas y que soporte terribles sensaciones que no tienen nada que ver con el presente, pero que impiden que se conecte con lo que realmente está sucediendo. Yo hace muchos años que trabajo con personas dolientes, con personas heridas e hirientes, que están tratando de ver cómo salir de ese juego macabro, ¿no? Y yo creo que solo es posible hacerlo en un proceso de reparación
para el que es necesaria una reeducación emocional. De ese modo podemos brindarnos a nosotros mismos lo que no recibimos y de esta forma, entre todos, incorporar un cambio a nuestra cultura. El amor se inicia con el respeto, la atención, la empatía, la compasión, el perdón. Y eso nos lleva a confiar, a abrir el corazón, a agradecer, a asombrarnos ante la maravilla, a resonar, a enternecernos y a hermanarnos. Y de este modo podremos acceder al amor incondicional, que creo que ha sido mal comprendido, porque pensamos que incondicional es yo te quiero, hagas lo que hagas, y así hemos soportado salvajismos y lo seguimos perdonando, digamos. Perdonando no, amparando. En realidad el amor incondicional es otra cosa. Nosotros tenemos dos instancias psíquicas. Una primera parte que rige el ego y una segunda parte que aflora el yo superior. El amor incondicional es el que siente el yo superior. No espera nada porque ya tiene todo. Y a eso tenemos que llegar con un trabajo personal de autoconocimiento, con todas estas características que acabo de mencionar. Este es el tema que trataré en el Congreso con un poco más de amplitud, pero basándome fundamentalmente en estos parámetros. Trabajo hace mucho con la codependencia, que es una enfermedad que está absolutamente globalizada, en la que no hay respeto por sí mismo, no se conocen los propios intereses o deseos, sino que se vive tratando de complacer a un otro que me apruebe. Creo que es muy necesario un trabajo que nos brinde amorosidad, contención, coraje y esperanza. Bueno, esto es lo que quería contar. Gracias, súper, bueno, interesante. Sobre todo, el Congreso va a incluir espacios de diálogo y de reflexión y alguna actividad grupal, ¿sí? Para hacer juntos, para tratar de llevarnos algo para pasar a la acción. Y me gustaría mucho, porque sé que se tiene que ir Stefano en unos minutos, que él tiene misa, así que gracias especial, Stefano, por acompañarnos ahora, que nos cuentes desde la mirada cristiana, contemplativa, ¿no? que formó tanto nuestras conductas, nuestra cultura. ¿Cómo ves esta cuestión, ¿no? del cambio de paradigma? ¿Qué es un paradigma? Y que cuentes bien, bueno, un poquito. muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Y bueno, sobre lo que es un paradigma, así, bueno, creo que también Ana María puede explicar con más profundidad. Me parece que es el tema de una manera de ver lo real, ¿no? De ver la vida y todo lo que concierne a la vida. Entonces, un paradigma es como un par de lentes a través del cual miramos. Y hoy en día, bueno, justamente como ya se sabe, estamos en un cambio de época, de decir que se están tocando cosas que están a la base de una manera de ver el mundo, ¿no? Que en términos técnicos se puede llamar
cosmovisión. La cosmovisión está cambiando, estamos en un cambio, yo creo, bueno, y muchos me comparten esta visión del alcance de la revolución copernicana, ¿no? Es decir, son cambios tan grandes que necesitan estos espacios de reflexión, de búsqueda juntos. Así, bueno, yo creo que es muy oportuno este congreso y sobre todo esta posibilidad de conversar juntos para buscar los caminos juntos para aportar a este cambio. Yo voy a tratar un poco el tema de ya llamámoslo, de la mística, de un cambio de visión desde lo místico, desde lo espiritual y sobre todo desde este misterio de lo uno y de la unidad. Uno de los grandes cambios que se está dando más en lo religioso es el pasaje del teísmo al no teísmo. Está cambiando por todo lado la manera de concebir, de ver a lo divino. Ya no se habla de un Dios externo, sino de un Dios que es el fondo último de lo real. Y esta es interesantísimo verlo. Fue siempre la experiencia de la mística y los místicos. Entonces, por un lado, este avance de conciencia de la humanidad es un regreso. Este avance es un regreso al origen, al punto Aleph, ¿no? Había un libro de Borges, el Aleph. Hay que volver a este punto y creo que la Biblia tiene muchos puntos que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, lo voy a conversar en el Congreso, en el libro Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 35, se dice, no hay otro afuera de él, refiriéndose obviamente a Dios, pero desde el cristianismo, este versículo, como otros, se interpretó en el sentido que no hay otro Dios afuera de nuestro Dios. En cambio, una lectura más profunda y también más acorde al texto hebreo nos sugiere que no hay otro afuera de él, es decir, no hay otra cosa afuera de Dios. Es decir, lo único que hay es Dios. Lo único que hay es lo uno. Entonces, esta visión, obvio que es un pasaje que nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados a una manera de vivir dual, en el sentido que damos mucha fuerza a las diferencias, a lo distinto, y perdimos el origen, el punto Aleph, de donde todo surge y está surgiendo, que es lo uno, que es la divinidad, que es la conciencia o como cada cual quiere llamarlo. Así que una de las claves es la necesidad urgente y la capacidad de volver a lo uno, que es la experiencia de la mística. Y en esto la consecuencia son la comprensión de lo que es
la religión y la espiritualidad, que son distintas, son dos cosas distintas. Lo religioso da más importancia a las diferencias, la espiritualidad apunta a la unidad. Otro campo es la personalidad versus identidad. La personalidad da más importancia a la diferencia, en cambio la identidad nos hace dar cuenta de la unidad que subyace a todo. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Quién soy? Esta es una de las preguntas más importantes de la humanidad desde siempre, y es una pregunta que me está presente en la mística de todas las tradiciones. ¿Quién soy yo? Hasta que no contestemos o nos embarcamos en el camino de una respuesta a esta pregunta, no podremos avanzar. Y después voy a tratar, así por lo menos apenita, porque es un tema muy complejo, importante, el tema del mal. El tema del mal. Antes José María nos compartió algunos de los problemas de la humanidad. El problema del mal es clave, porque si no logramos comprender el origen del mal, la función del mal, no podremos avanzar en los caminos de conciencia humana y en volver a la unidad. Comprender el problema del mal es esencial, y yo voy a compartir en el Congreso unas pistas. Y por último, voy a dar algunas pistas más concretas para que cada cual pueda hacer su camino místico. La mística es un camino para todos, para todos. Mística, hay que volver a recuperar esta palabra y esta experiencia que por siglo la dejamos solo para personas particulares o con dones especiales. En cambio, la mística es el camino humano por excelencia. Así que bueno, voy a dar unas pistas para que todos nos embarquemos en el camino de la mística, porque, y acá cierro, cuando yo cambio, el mundo cambia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Stefano. Te imaginarás que, bueno, para este grupo reunido aquí, donde la mayoría por ahí somos católicos practicantes y tenemos una cierta confusión a veces de ciertas miradas que se nos presentan, quizás rígidas, quizás nos desorienta, va a ser súper jugoso. Pero hay una perspectiva también desde lo ontológico y antropológico. Ontológico desde el ser y antropológico desde lo que es el ser, el hombre, ¿no? El ser humano. En el que me encantaría, Ana, me cuentes un poco, nos cuentes un poco, cómo ves, y Stefano te dio un poco un pie, porque dijo, bueno, del tema cambio de paradigma, Ana lo va a hablar, pero desde una mirada puramente desde la ciencia de la antropología, ¿no? Y la evolución de la conciencia del hombre y de los procesos evolutivos del hombre. ¿Qué significa el cambio de paradigma para vos? Bueno, gracias por estos minutos, y gracias, José María, antes que nada, por esta iniciativa de organizar este encuentro, abrir estos espacios de reflexión y de compartir tan importantes, como decían los que me han precedido, y gracias también a los otros expositores
por brindarse al diálogo y a todos los que van a estar presentes, los que están hoy. Bueno, voy a retomar un poquito la invitación de Stefano, de empezar como por el principio, por definir qué es un paradigma, porque como vos decías, se habla tanto del cambio de paradigma que finalmente ha terminado siendo una palabra vacía. Es decir, un cliché que se usa para cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, yo creo que cuando las palabras se usan tanto y llegan incluso a desgastarse, están dando un indicio de que hay algo que necesita ser nombrado y bueno, las personas apelamos a algunas palabras porque parece que explican algo que de otra forma no lo sabemos muy bien denominar. La palabra paradigma en realidad fue acuñada, tiene miles de años de antigüedad, porque digamos, ya Platón hablaba de los paradigmas como grandes modelos, las ideas, estas, digamos, arquetípicas, en cierta forma, estaban organizadas como un paradigma, es decir, como un modelo. Etimológicamente la palabra paradigma es eso, un modelo mental. Pero más modernamente la palabra paradigma asume una cualidad relacionada con la historia de la ciencia, que se la dio, y una acepción, digamos, mucho más específica, que se la da un físico devenido en la década del 60, un historiador de la ciencia, que estudió el fenómeno de la revolución copernicana, es decir, del pasaje de esta concepción del mundo geocéntrica propia de la antigüedad y de la Edad Media, a la concepción del mundo o a la cosmología heliocéntrica. Eso que se llamó la revolución científica y que implicó un cambio absoluto en la concepción del cosmos, en la concepción de la vida y del lugar del hombre en el cosmos. Y él decía que estudió, digamos, que los paradigmas son grandes sistemas de ideas, como grandes redes, podríamos decir, de ideas, que condicionan y configuran la manera de hacer ciencia y de pensar el mundo durante ciertos periodos históricos. Esto que al principio tuvo como podríamos decir, un alcance muy específico a las comunidades de científicos en términos de epistemología, es decir, de maneras de construir y de pensar y de reflexionar sobre la ciencia y de hacer ciencia, desde una mirada más amplia, que es la que yo he adoptado y desarrollo en ese libro que vos mencionás, y que te agradezco, se puede asimilar a la palabra cosmovisión. Un paradigma es un modelo para pensar el mundo. Y como ya sabemos que pensar es no solo una actividad mental, sino que pensar es también sentir, es también valorar, es también actuar en el mundo, no es solo un sistema de ideas, es un sistema completo, integral, de encarnar una determinada forma de estar en el mundo, de verlo y estar en el mundo. Lo que estamos asistiendo, así como, creo que fue Stefano el que mencionó la revolución copernicana, de ahí nace el término paradigma, porque ese fue el gran giro paradigmático que pasamos en Occidente y que da lugar al sistema de ideas en el que estamos todos nosotros los occidentales modernos, contemporáneos, digamos, influidos y viviendo la física, digamos, dado en la concepción del mundo determinada por el racionalismo, el materialismo, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en esto porque nos llevaría mucho tiempo. Ese momento histórico que fue siglo XV, fines del XIV, principios del XV, coincidente con el Renacimiento, con el después más tarde con el Iluminismo, etcétera, la Revolución Científica, dio lugar a un cambio completo en la concepción del mundo. Bueno, desde el siglo XX en adelante estamos en otro segundo gran giro paradigmático, que estamos cambiando esta manera de concebir el mundo, no solo desde la ciencia, sino desde, diría, en un alcance mucho mayor, desde la conciencia, ¿no? Desde cómo nos sentimos, cómo nos pensamos. Y bueno, y personalmente
ya yendo un poco a mi contribución en el Congreso, voy a tratar de situar esta problemática que nos está atravesando a todos en forma muy, podríamos decir, dramática, sobre todo desde el COVID en adelante, que para mí es un gran agente kármico en términos colectivos, lo que estamos, el COVID, es un invento del hombre. Creo que realmente, más allá de que nazca o no del murciélago, no sé, todo lo que vino después es un invento de la humanidad, y todo esto que está sucediendo es por los grandes desarreglos y el gran desorden, digamos, en el que la humanidad ha incurrido o estamos incurriendo, de modo que estamos todos muy confrontados a la necesidad ya imperiosa de decir, bueno, a ver, hay que cambiar. Con la forma en que venimos viviendo nos vamos como rumbo a chocar con el Titanic. Y bueno, para algunas personas esto sigue significando mucho miedo, ganas de mirar para otro lado, decir no, ya va a volver la normalidad. Y en cambio creo que la invitación más fuerte es a repensar cómo pensamos, repensar cómo valoramos las cosas, y entonces también acá aparece esto de que también me gustaría, digamos, compartir un poco, que es la experiencia de estar viviendo una crisis muy profunda, y la experiencia, como cada uno la transita, de estar, digamos, siendo empujados, pero al mismo tiempo sintiendo desde adentro una gran necesidad de cambiar. Esto de cómo valoramos el cambio. Claramente en el viejo paradigma el cambio era desvalorizado, era algo temido, diría yo, ¿no? Y en este nuevo paradigma que está naciendo, que está emergiendo, el cambio es algo deseable, es no solo inevitable, porque eso parece que fuera una desgracia, lo tenemos que aceptar y hay que hacerlo así, sino que es algo lleno de riquezas, es algo lleno de posibilidades. Entonces, reflexionar, tal vez si hay algún espacio, sobre las vivencias que nos genera el estar viviendo en crisis y el estar cambiando, cómo podemos abrazar más la incertidumbre del momento. Bueno, todo esto que significa estar transitando un cambio de paradigmas. Yo personalmente, bueno, me he dedicado un poco a estudiar esto desde la visión antropológica, digamos, abordando estas tres dimensiones que desarrollo bastante en este libro que vos mencionaste: el cambio de paradigmas como un cambio epistemológico y como un cambio en la manera de pensar, pero también el cambio de paradigmas en un nivel más profundo, que es un cambio espiritual, y es una transformación colectiva de la conciencia, que por supuesto nos aborda o nos interpela y nos implica a todos en términos personales también, porque gran parte del descubrimiento de esto de lo holográfico, es decir, de que el todo está en la parte y la parte está en el todo, y hay una interrelación muy dinámica, es que el cambio personal, y ahí retomo o religo, digamos, con lo que inició diciendo Inés, el cambio personal y el cambio colectivo es como dos esferas que brillan a la par, podríamos decir, ¿no? Y que están en absoluta concordancia y resonancia. Con lo cual, también llegamos a esta conclusión que es tan esperanzadora, de que el terreno, el templo donde nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos, es nuestro interior, y eso necesariamente va a traer implicancias en el exterior. Es decir, que no podemos seguir pensando como lo pensamos unas décadas atrás, cambiar el mundo sin cambiarnos a nosotros. Eso sería ya una inconsistencia imposible, inviable, diría yo. Entonces, bueno, hay muchos temas que se van a ir interrelacionando. Yo diría que todo esto son muchas puntas que cada uno podemos ir largando de los expositores, y me parece que también ese espacio que han dejado
al final para la reflexión y la puesta en común va a ser de gran riqueza. Así que bueno, esto hasta acá nuevamente y muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana María. Ana María y yo hemos estado el año pasado participando y de hecho coordinando un ciclo que se llamó de convergencia espiritual. Y el otro día charlando con Ana, comentábamos, esta convergencia no es solo espiritual. Vemos que si hablamos de ciencia, por ejemplo, de física, vamos a terminar hablando de espiritualidad a partir de lo que se ve hoy de la física en su versión 2021, que es eminentemente física cuántica, lo que hoy maneja desde la célula fotoeléctrica que abre el ascensor hasta los teléfonos celulares, en fin, todas las computadoras. Si hablamos de digamos, espiritualidad, hay muchísimos escritos sobre espiritualidad y física cuántica, hay muchísima gente que se ha dedicado a investigarlo. Tal vez hablemos de psicología social y vamos a terminar hablando de temas espirituales, y creo que es buenísimo lo breve que nos contaste respecto a cómo podemos, ¿no? Ustedes saben, desde la mirada contemplativa, eso es algo que el padre Lawrence muchas veces, porque fíjense, hay algo que es una realidad. A veces, y esto lo sabemos por la historia de la humanidad, la religión divide, ¿no? Entonces, cuando uno habla de temas espirituales, a veces, y el padre Lawrence dice, el contemplativo típicamente, ¿no? Meister Eckhart decía, le pido a Dios que me libere de Dios, consciente de esto, ¿no? Consciente de que en cuanto le ponemos una cara, generamos división, ¿no? Entonces, el poder ver, ¿no? A mí por lo menos me ayuda a decir, en realidad la realidad última es una sola. Y desde lo contemplativo muchas veces el padre Lawrence nos alienta a tratar de no usar tanto lenguaje teológico, porque divide, automáticamente genera una barrera a veces, ¿no? Entonces, desde ahí entonces, te agradezco muchísimo, Ana, creo que va a estar muy bueno. Va a haber un panel al final del Congreso, la semana que viene estamos circulando la agenda de detalle, pero al final va a haber un panel que vamos a participar todos, los expositores y ustedes también, o los participantes. Y quisiera entonces tirarle la pregunta a Sergio, ¿no? Sergio, hoy hay algo que la humanidad está revisando muchísimo y trabajando muchísimo, que muchos sociólogos llaman el trauma colectivo, ¿no? Esos traumas que se llevan de generación en generación y que tienen mucho de sombra, ¿no? Es decir, de cosas que aprendimos. Por ejemplo, mi generación y las anteriores a la mía, no era bien visto expresar las emociones y los sentimientos. Había que ser duro, había que tener una coraza, hacerte el cuero duro, en fin, tantas palabras, ¿no? A llorar a la iglesia, tantas frases de la cultura popular que mostraban que el hacer ciertos procesos, como aceptar nuestra vulnerabilidad, sacarla de la sombra y ponerlo, ¿no? Ahora en temas del liderazgo está una de las cosas que se buscan en un líder es que tenga trabajada su vulnerabilidad. Me refiero en el campo de la empresa, en general, ¿no? Se está empezando como a medir eso. Entonces, este tema yo de lo poco que he participado en foros de trauma colectivo, salió siempre el tema de la sombra, ¿no? Y salió siempre Jung. ¿Cuál sería vos vas a desarrollar, ¿no? Un poco esta vuelta a la autoaceptación, al sí mismo? ¿Querés contarnos un poquito y tu mirada sobre el tema cambio de paradigma en general? Bueno, gracias. muchas gracias José María. Primero, de nuevo, lo mismo que han dicho varios, agradecerte la invitación a vos y a Magdalena Puebla, de tener la posibilidad de estar compartiendo con ustedes, que a mí me enriquece mucho. Yo ya me quiero anotar en este curso por lo que han dicho los anteriores a mí que van a compartir, porque me quedé mucho también con lo de Inés en los procesos personales. Creo que ahí necesito una ayuda, Inés. Estoy diciendo un chiste. Pero digamos, bueno, creo que todos necesitamos ayuda en un sentido. Bueno, primero quería decir algo. Vos cuando me introdujiste, contaste que yo había estado en Londres y toda esta experiencia con Lawrence Freeman y que yo en esa época
cuando arrancamos tenía más pelo que en este momento, que hay muy poco, como podrán observar. Y yo me acuerdo que Lorenz dio misa en mi parroquia en el año 2011. Primero que yo le tengo que agradecer a Magdalena Puebla, porque es gracias a ella el que yo estoy hoy acá, pero en un sentido, en perspectiva histórica. Gracias a ella, que trabajo con los libros de Lorenz, llevamos la meditación a mi parroquia en Córdoba, hizo una movida muy grande en ese momento, yo lo conocí a Lorenz, participé de retiros en Buenos Aires, entonces es como de justicia agradecerle a ella. Y en ese día que estaba Freeman dando una misa en mi parroquia en el 2011, que ella traducía, él daba las famosas consecuencias positivas de la meditación, que genera mejorías en el ritmo cardíaco, el tema de la presión, la tensión. Dice, pero lo único que no sirve, la meditación es para hacer que nos crezca el pelo. Me acuerdo que dijo Lorenz Freeman ese día. Así que yo puedo dar fe de que es para lo único que nos sirve meditar. Con respecto a lo que esto que vos traes, digamos, en realidad el tema de la sombra en Jung es un tema fundamental que se incorpora dentro de otro tema que a mí me interesa mucho, que es el del proceso de individuación. Es decir, el proceso por el cual una persona se va convirtiendo en ella misma, lo más profundamente posible. Pensado esto en términos de paradigmas, como estamos tratando de introducir ahora la cuestión, a mí me gustaba, bueno, esto que aclaraban recién, por supuesto, la noción que Ana María aclaraba de la noción de paradigma, que es tan importante. Y a mí me parecía, justamente con esto que ella dice, que el paradigma es algo que acontece, que no es que nosotros lo hacemos que suceda de una manera consciente, sino que es eso a lo que Jung llama el espíritu de la época, es decir, en determinados momentos históricos, él diría que aflora de lo inconsciente colectivo algo que está llamado a manifestarse de una manera. A mí me gustaba pensar, ir mezclando, ¿no?, el proceso que el espíritu va haciendo y que nosotros podemos interpretar desde distintas perspectivas, antropológicas, psicológicas, culturales, sociológicas, pero creemos que en el fondo hay un conducir del espíritu en esto, que tiene como una doble faceta, que es diacrónica, es decir, se da a lo largo del tiempo, hay de alguna manera una evolución, y en ese sentido quiero decir cómo lo vería una perspectiva junguiana esto, y a la vez es sincrónica, es decir, que esa totalidad se expresa de una manera particular en un determinado momento histórico. No es que son partes que se van dando sucesivamente solo, sino que a la vez esa totalidad en determinados momentos históricos emerge con determinadas características. Jung diría que en este momento histórico, y los junguianos, o sea, por un fruto de la evolución de la conciencia y por una manifestación particular que requiere el espíritu de la época, hay como un lugar acentuado del individuo, de la conciencia personal. Fíjense, bueno, esto obviamente lo vamos a desarrollar mejor, pero hay un texto de Jung que se los quiero leer en presente y futuro, que termina diciendo: no me incita a un optimismo excesivo ni estoy imbuido de grandes ideales, sino únicamente preocupado por el destino, la suerte del individuo humano, esa unidad infinitesimal de la que todo el mundo depende. Ese ser individual en el que, si entendemos correctamente el sentido del mensaje cristiano, incluso Dios tiene su meta. Porque Dios se encarnó en un individuo, o sea, Dios no se encarnó en la humanidad. Entonces dice yo, aunque el problema es universal, el problema es económico, el problema es humano, el problema es cultural, a mí me interesa qué pasa con el individuo. Pero a la vez Jung dice que la conciencia en Occidente ha evolucionado a un punto en el cual lo individual ha logrado separarse de una manera exitosa, diríamos de alguna manera, de lo que sería un espíritu comunitario, que ser como una parte del todo sin poder tomar contacto conmigo como individuo. Entonces, eso es el espíritu de la época, digamos, el individuo está ubicado como individuo, pero a la vez, no es que porque sea el espíritu de la época, eso se tiene que dar sí o sí. Hay un trabajo que hay que hacer. La Iglesia hablaría de leer los signos de los tiempos. Es que nos está queriendo manifestar el espíritu hoy para poder trabajar sobre eso y hacer que ese espíritu de la época necesario se realice en la época. Y entonces sea un proceso exitoso para la humanidad. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que el individuo es muy importante en cuanto a que él se convierta en sí mismo,
pero no es un sí mismo masificado como las individualidades que vivimos hoy, sino un individuo que requiere, para alcanzar ese proceso, estar en contacto y con comunicación con sus profundidades. Esto que de alguna manera Inés decía, es necesario que la persona se autoconozca, que llegue a una profundidad, que cambie su chip, que se vea su vida emocional desde otro lado. Bueno, eso no es posible sin una autonomía personal. Y esa autonomía personal no es posible sin un proceso de contacto con la profundidad. Cuando hablamos de profundidad, podemos hablar de la perspectiva contemplativa, podemos hablar conocernos más allá de nuestro ego, podemos hablar de contacto con nuestro inconsciente colectivo, podemos hablar de aquello que emerge en nosotros más propio, más particular, más personal. Pero es necesario llevar adelante esa tarea. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Bueno, esto como un proceso, digamos, que el espíritu nos invita a vivir en este momento histórico, que es fundamental para un cambio de actitud general, el cambio de actitud particular. Sin querer con esto entrar en contradicción con lo que planteaba Estéfano. Estéfano justamente plantea una perspectiva de la mística en donde la multiplicidad, o sea, no es vista como diferenciación, sino que hay unidad. Bueno, justamente el proceso de individuación apunta a pensar lo particular en un contexto de unidad, no de separación. Yo soy yo mismo para volver a la comunidad de una manera positiva, diríamos así. Bueno, este proceso no se puede hacer, retomando lo tuyo, José María, sin incorporar la sombra. Y ese proceso es un proceso de espiritualidad. John Main dice que en la meditación nos convertimos en nosotros mismos. Y Lawrence Freeman dice que una verdadera espiritualidad es una moda, en este libro que tradujo Magdalena también de A Primera Vista, la espiritualidad es una moda si no vuelve a la comunidad, si no se convierte en un espíritu comunitario. Bueno, estas son las cosas que yo quiero compartir más ordenadamente y con un poquito más de detalle. Muchísimas gracias, Sergio, buenísimo, buenísimo, ¿eh? Y buenísimo, ¿no? Esta distinción que hace, por ahí estamos en un mundo de mucha individualidad, ¿no? Pero la individuación es diferente a la individualidad, ¿no? La individuación de la que habla Jung y es tan saludable y es tan importante que la comprendamos para lograr que ese cambio opere en nosotros, que esa conversión opere en nosotros, porque no hay manera, ¿no? Merton decía, paz personal, paz social. Exacto. Si no empieza esa transformación en nosotros, el respeto del que hablaba Inés, el amor jerarquizado y no dejado para las telenovelas, ¿viste? Es muy difícil, o sea, cambio de paradigma va a ser una moda, un cliché, como decían. Gracias, Sergio. Y bueno, quisiera, la mencionabas a Magda, ¿no? Y yo quisiera, Magda, ver si estuviste, yo le pedí a Magda que atentamente escuche. Magda no solo, ¿no? Es todo lo que dijo Sergio, ¿no? Ella, para que la comunidad y la meditación cristiana se conozcan en Argentina, entre otras muchas cosas, que fueron muchas, se tomó 2 micros, 2 veces, en 2 oportunidades, de Tucumán hasta Río de Janeiro, acá nomás, para visitarlo y convencerlo a Lawrence que venga para acá. Y ahora nos va a charlar un poco, y esto lo hablamos mucho antes, pero ella, esto la pinta quien es Magda, ¿viste? En este momento ella está con un problemita de un derrame de pleura que está siendo tratado, requiere que esté en el hospital, pero ella no se quería perder y además yo quería que esté y sé que muchos la quieren mucho, algunos por ahí no están al tanto, pero bueno, está totalmente en una situación fuera de peligro y en una situación menor, pero bueno, nos va a transmitir en vivo y en directo desde el Hospital de las Heras, así que dale, Magda, no sé si querés hacer alguna pregunta más. No nos queda mucho, quisiéramos por respeto a todos terminar y media más tardar, pero por ahí alguna pregunta de todo lo que hablamos o sencillamente comentar algo. Sí, simplemente a mí me llena de emoción ver estas cosas que se van generando desde nuestra comunidad, tanto desde la comunidad como desde Meditatio, como desde Hermandad. Yo creo que
estamos tratando de hablar de este nuevo paradigma, y creo que nuestra comunidad, pertenezcamos a ella o no, lo estamos empezando a vivir. Esto es lo que estoy sintiendo, porque veo gente de diferentes corrientes, de diferentes lugares. En cuanto a mi trabajo, yo creo que cuando uno se enamora de algo o de alguien, no hay mérito, ¿no es cierto? O sea, no hay mérito cuando uno se enamora, porque lo único que quiere es eso. Bueno, yo me enamoré de la meditación a partir, y siempre lo voy a mencionar porque es mi maestro, de Beat Griffiths. Y cuando yo a Lawrence le dije, después de todo ese recorrido de viajes, le dije, yo vine a Río de Janeiro no por vos, sino porque Beat Griffiths me inspiró. Me dijo, bueno, seguí trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, estuve 7 años, la historia de este encuentro, siempre yo lo valoro, pero no por mí, yo soy instrumento. Estuve 7 años, cuando descubrí a Beat Griffiths en un programa de televisión en holograma, enloquecí, pedí los libros, y sin ser traductora, pero sí, mi madre era traductora pública, o sea que es mi segunda lengua, empecé a traducirlo, y lo que sí creo que es importante, que estuve 7 años sin que nadie me quisiera publicar el libro de Matrimonio entre Oriente y Occidente, hasta que mi perseverancia lo logró. Y quiero hablar, es decir, eso fue el trabajo, pero, y quiero terminar, no quiero ser demasiado anecdótica, pero la amplitud de Lawrence, cuando uno se enamora, y el enamorarse de algo o de alguien, hace que no exista el esfuerzo, existe la convicción, la necesidad, y es como haber encontrado el sentido de mi vida, que ya venía de antes, porque mi obsesión con lo religioso viene de mi adolescencia. Así que nada más, me alegra muchísimo, yo voy a estar para lo que necesiten, y nada más. Bendigo a cada uno de ustedes, y que lo expandamos, ¿no? Este fue mi sueño. ¿Vieron cuando uno dice, hay que encontrar el sentido de la vida? Yo ya lo encontré. Eso se los digo, y lo encontré en el año 1998. Y Lawrence me dio la gran posibilidad. Y yo soy comunicadora. Mi campo de acción universitario es licenciada en Ciencias Políticas, y he hecho periodismo, y por eso tal vez en mis cursos soy como tan dinámica, ¿no? O por lo menos no aburro. Qué sé yo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Magda, querida. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, les propongo, porque, bueno, más que nada era compartirles, si queremos también, antes de cerrar, ¿no? Dijimos que íbamos a sortear cupos para el Congreso, así que lo vamos a hacer en vivo y en directo, antes de cerrar, pero yo creo que nos da, ¿no? Son y cuarto, por ahí, dedicar 5 minutos a tomar 2 preguntas si hubiera. Así que el que quiera abrir micrófono para alguno de los panelistas, para todos, adelante. Vamos a tomar solo 2 por una cuestión de restricción de tiempo, pero adelante si les parece. Y por ahí, si mandan muchas en el chat, por ahí las podemos como consolidar. A veces muchas preguntas, vieron, tienen bastante similitud. Entonces, hacemos así. ¿Me ayudás, Romy? Si pueden levantar la mano, ya sea la manito virtual, ¿no? Si van a la parte a la derecha que dice reacciones, pues dice levantar la mano, abajo en la barra de abajo, y si no, la mano así, a lo criollo, así. Como decía mi profe en la escuela, o quedó todo clarísimo o no entendieron nada. Bueno, si alguien se acuerda puede mandar preguntas, y si no, Romy, te propongo que vamos con el sorteo. Bueno, estoy viendo si es que no se pueden desmutear, por eso que no, si levantan
y alguien quiere hablarlo, lo habilito. No sé, a ver, voy a ver un pasaje por la sala. Bueno. No, no. Bueno, entonces. Bueno. Te dejo el comando para hacer el sorteo. ¿Estás lista? Sí, estoy lista y emocionada porque es la primera vez que lo uso y lo hago y ya me emociona. Muy bien. Bueno, entonces... Bueno, eso es el total de inscritos, ¿correcto? A la charla de hoy. Sí, todos los que se anotaron, así que ahora voy a tener que poner esto de nuevo. Son 3 ganadores, dijimos, no hay suplentes. Bueno, esto es como una práctica para todos. Okay. Bueno, veremos cómo sale. Perdón, una preguntita nomás. Yo me anoté hoy así como 5 minutos antes de que fuera el encuentro. No sé si estoy anotada o no estoy anotada, eso nada más. ¿La podemos agregar, Romy, a Eva? Yo no me anoté. Levanta la mano, no me anoté. Bueno, Ah, bueno, ya ahora los que enviaron 5 minutos antes los agregué. Los que ahora ya no los puedo agregar, pero tienen los descuentos, ¿sí? Vamos entonces al sorteo. bueno, María Vamos al Mercedes, sorteo. qué macana, pero bueno. Ya. Ahí está. Bueno, ahí están los 3. ¿Los lees? Miriam Uy, Bouvier, sí. Miriam Mario Bouvier, Guzmán, Mario Guzmán y Tita. Tita Fernández de Salta. No. Qué Bueno, lindo, Tita. Y qué lindo, Mario. Y qué bueno, Miriam. Bien, felicitaciones a los 3. ok, no sé si están acá. Tita creo que está. Yo lo vi a Mario en algún momento, no sé si ya me pareció verlo, me pareció. Por ahí me estoy confundiendo. Si no, después les avisamos. Bueno, si no, después les avisamos. Bueno. Bueno, tenemos mensajes de agradecimiento, los agradecidos somos nosotros. Felicitaciones a Miriam, Mario y Tita. Y bueno, cualquier consulta, pregunta, pueden cursarla, ¿no? Al mail meditatioargentina gmail.com y, o sea, meditatio, ¿no? meditatioargentina@gmail.com o a través de nuestras páginas, por mensaje, lo que más les guste. Y bueno, Romy, ¿me olvido de algo? Magda, ¿me olvido de algo? No. Cualquier pregunta, pues como dices, que la manden al mail. Y que traten de promocionarlo entre gente que pueda interesarle, aunque no pertenezca a la comunidad, porque esto es humano, va más allá de cualquier comunidad, ¿no? Así es. Gracias, Magda, por eso. La verdad que sí, creemos que son tiempos donde hace falta, y hay mucha gente que está buscando, como nosotros que somos todos buscadores, pero a veces no sabe bien. Y esto le puede interesar, quizá porque le resulta afín, quizá porque, ¿no es cierto?, de boca a boca genera más confianza y credibilidad. Y quiero volver para cerrar a enfatizar que no va a ser una serie de charlas, ¿sí? O sea, va a haber exposiciones del tema por especialistas como Inés, Ana María, Stefano, Sergio, pero... ¿Y vos? También vamos a trabajar, bueno, yo una partecita. Un aspecto importante, toda la parte de relacionamiento, recursos humanos, herramienta importante. Sí, así es, Magda.
Y entonces también va a haber posibilidad. Nosotros creemos que el conocimiento, todos lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hoy en día pensar que un conocimiento es tan dinámico lo que estamos viviendo, que reside y tan disperso geográficamente, que en una sola universidad, en una sola cultura, o en una sola persona, o en un solo maestro, no es realista, sencillamente. Es tan rico cuando aparece el intercambio y la participación. Es transformador. Por eso la invitación, si queremos hacer algo que no sea una serie de charlas, sea también un trabajo práctico, si quieren. Ivana me pregunta la temática de mi ponencia. Muy brevemente, Ivana, sé que ya estamos medio sobre la hora, pero todavía dijimos hasta y media, así que vamos a tratar de terminar bien en punto. Mi temática tiene que ver con el mundo que nos trajo hasta acá, o sea, la cultura que nos trajo al mundo, este estado de cosas, ¿no? La cultura, las conductas, los paradigmas quizá, ¿no? Como por ejemplo, un paradigma podría ser, por citar uno, ¿no? En el mundo de la empresa existía el apotegma, el dinero es rey, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso movió al mundo bastante, ¿no? Yo creo que paradigmas como el mundo no es para los flaquitos o para los flojitos, dejó a lo femenino, ¿no? Pasó siendo lo femenino con lo débil, completamente afuera, por ejemplo. Y así llegamos a un mundo en el cual el 1% de la riqueza está concentrado, perdón, el 99% de la riqueza está concentrado en el 1% de la población mundial. Donde muy pronto en los océanos se estima que va a haber más kilos de plástico que kilos de peces. Donde el clima está al borde del colapso. Donde la cantidad de suicidios por año supera la cantidad de muertos en guerras y asesinatos combinados. Donde la depresión, el burnout, la crisis de ansiedad están causando estragos en las fuerzas laborales de las empresas y en las sociedades. Donde paradójicamente se sigue considerando a la enfermedad mental como no es una enfermedad, es cosa de psicólogos, es cosa de loco, eso no es una enfermedad, ¿no? Lamentablemente sigue siendo así. Y en definitiva, donde todos los días producimos resultados que nadie quiere, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, en nombre de la prosperidad, ¿no? Y palabras de los místicos, empezando por Jesús, ¿no? Que decía, ¿qué vale más, la vida o el vestido? ¿La vida o la casa? Las fuimos dejando para los conventos, monasterios, y no, eso no tiene nada que ver. Lo que decía Stefano, ¿no? De traer de vuelta, hoy lo están trayendo muchísimas de las personas que trabajan en sociedad y empresa, ¿no? Como por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts y dos referentes que tienen allí, Peter Senge y Otto Scharmer, pero tantos otros. Recientemente leí un libro maravilloso de un autor español que se llama Pandemocracia, que habla de la inhabilidad que tiene nuestra sociedad de poder gestionar, ¿no es cierto? No hay posibilidad de una cadena de mando, no hay tiempo para... Cuando aparece una pandemia así, absolutamente de la nada, a nivel global, no estamos preparados como sociedades, como países, como naciones, para operar conjuntamente y armónicamente y efectivamente. Porque es algo sin precedentes y porque es algo que se da simultáneamente. O sea, un COVID en el año de la peste negra, ya por, no sé, ¿qué fue? 1500, por ahí. Y la peste negra se llevó a la mitad de Europa, pero se quedó en Europa. Acá en 48 horas estaba en todo el mundo, merced a los vuelos y a los viajes. ¿Cómo gestionás eso? ¿Qué paradigma es ese? ¿No? Entonces vemos un montón de cosas que criticamos, ¿no? A los gobiernos y qué sé yo, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Pero bueno, este es el sistema, ¿no? Democrático que tenemos en todos los países o los sistemas de gobierno.
hay de todo, hay política, hay alineamientos, y no está preparado para que por ahí darle lugar al sentido común y al corazón humano. Pero más allá de eso, hay una complejidad que la respuesta es: no tenemos la menor idea cómo gestionar esto. Y tenemos que aprender juntos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que nos salva confiar en el otro, amar al otro, ser verdaderamente humanos. Eso nos salva. Porque el no serlo, ya al principio de esta breve explicación que te daba Ivana, y de paso al resto, nos trajo a este lugar, a un lugar, en palabras de Lawrence Freeman y de tantos filósofos hoy en día y científicos, donde la posibilidad de la autoextinción no es ciencia ficción, es bastante real. Entonces, de esto va a ser un poco lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Esencialmente el estado de las cosas, qué se está haciendo en el mundo y qué podemos hacer cada uno de nosotros, empezando hoy mismo, ¿no? Les voy a dar un anticipo. Meditar todos los días es lo primero. Bueno, les agradezco muchísimo. Espero, Ivana, que más o menos te haya dado una respuesta a tu pregunta. Bueno. ¿Les parece entonces? Nos despedimos hasta la próxima. Ojalá, brevemente sí, me hacían acordar. Tiene un arancel, siempre en Meditatio buscamos que sea un arancel de recupero de los costos que implica sostener el espacio, ese día y medio que vamos a estar. Hay descuentos para aquellos coordinadores de grupo o miembros de grupo o participantes habituales de espacios de la comunidad. Eso Hola. El momento de inscribirse. Sí, Magda, ¿ibas a decir algo? No, perdón. También si hay algún tema con el pago, se puede hablar escribiendo a meditacio@gmail.com. Y bueno, de vuelta cualquier consulta a la dirección de mail o de nuestras páginas en Instagram o en Facebook. Sí, es importante que nadie quede, si quiere hacer el curso, siempre va a haber un camino. Esto es una cosa solidaria, necesitamos el dinero para sostenernos, pero somos una comunidad, simplemente eso. Bien. Gracias, Magda. Bueno, gracias, Romy, por compartir. Les vamos a estar circulando... La gente... Les vamos a estar circulando esa información y la agenda de detalle a todos. Que la estructura es la que les comentamos y los temas son los que les comentamos, pero bueno, ya a partir del lunes va a estar disponible, ¿sí? Del lunes o, bueno, primeros días de la semana que viene. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Romy. Gracias, Ana María. Gracias, Sergio. Stefano ya salió. Gracias, Magda, querida, y gracias, Romy, querida, por todo el apoyo para sostener esta hora y media. Muchísimas gracias.